Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en las turbulentas aguas de la política colombiana. El tema que nos convoca es la reciente sacudida en el gobierno de Gustavo Petro. Nada más y nada menos que la solicitud de renuncia a todo su gabinete. ¿Es una jugada estratégica de poder o será una señal de que el barco está a la deriva? Descifremos juntos este complejo rompecabezas. Lo que hace esta situación tan intrigante, sin duda, es el contexto. Petro no solo pidió la renuncia a cualquier ministro, lo hizo después de una serie de salidas de figuras muy relevantes como Susana Mohamed, la ministra de Ambiente, y Gloria Nisa Ramírez de Trabajo. Podrían ser estas salidas señales de un desgaste interno. Interesante punto. Y cuando pensamos en la ambiciosa agenda progresista de Petro, con reformas que tocan temas tan sensibles como la salud, el trabajo y la tierra, surgen aún más preguntas, ¿no? ¿Podrá realmente avanzar su proyecto sin un equipo cohesionado? Claro, analizando las motivaciones de Petro, él mismo ha dicho que busca asegurar el cumplimiento de sus promesas de campaña, lo cual es lógico, pero el momento y la magnitud de estas sacudidas sugieren algo más profundo. Totalmente de acuerdo, las fuentes que hemos revisado plantean varias hipótesis. Una de ellas es que Petro busca consolidar su poder, rodeándose de figuras más leales, más afines a su visión. Tiene sentido. Un gabinete más alineado podría facilitar la toma de decisiones. Y también podría ayudarle a superar la resistencia que Petro ha encontrado incluso dentro de su propia coalición. Exacto, y también se habla de la posibilidad de que busque alianzas con partidos políticos tradicionales para impulsar su agenda legislativa en el Congreso, donde, recordemos, no tiene mayoría. Eso podría explicar por qué esta crisis ha generado tanta incertidumbre en los mercados. Los inversionistas temen que las reformas se diluyan o se retrasen, lo que por supuesto podría afectar la economía. Sin duda. Y aquí es donde las salidas de Mohamed y Ramírez adquieren un nuevo significado. No eran ministras cualquiera. Sus gestiones fueron elogiadas con avances concretos en temas claves. Perderlas en este momento es un costo que Petro está dispuesto a pagar para asegurar sus reformas. Es una pregunta clave. Sus salidas y la forma en que se dieron nos revelan la tensión que enfrenta Petro. Equilibrar sus ideales con la realidad de gobernar. Muhammad, por ejemplo, se negó rotundamente a compartir mesa con Armando Benedetti por preocupaciones éticas, mientras Ramírez habló de sectarismo dentro del gobierno. Dos salidas, dos mensajes contundentes. Y esto nos lleva a la figura de Benedetti, una figura, digamos, controvertida, cuya presencia en el gobierno ha generado rechazo en varios sectores. Cierto, si Petro lo mantiene en su círculo cercano, podría alinear a figuras claves y perder apoyo. Pero si lo aparta, corre el riesgo de generar una fractura aún mayor dentro del pacto histórico. Un verdadero dilema, ¿no? Y para añadir más complejidad, Petro ha anunciado que las futuras reuniones de gabinete serán transmitidas públicamente. Un acto de transparencia o una estrategia para presionar a sus ministros y mantenerlos bajo control. Es una jugada astuta. Por un lado, muestra un compromiso con la transparencia, pero por otro, pone a todos bajo la lupa, obligándolos a rendir cuentas no solo a Petro, sino a todo el país. Sin duda, una medida que dará mucho que hablar. Y mientras tanto, la pregunta central sigue en el aire. ¿Qué consecuencias tendrá esta reestructuración del gabinete para el futuro de Colombia? Esa es la pregunta que nos lleva al corazón del misterio. ¿Quiénes ocuparán los puestos clave en este nuevo gabinete? Las especulaciones están a la orden del día. Totalmente. Buscará Petro consolidar su base de izquierda, con figuras como Gustavo Bolívar, un senador crítico pero leal al pacto histórico. O apostará por la moderación, incorporando a alguien como Juan Fernando Cristo, un político de centro que podría facilitar el diálogo con la oposición. Cada opción tiene sus riesgos y beneficios. Bolívar le daría a Petro un gabinete más cohesionado ideológicamente, pero podría alienar a sectores moderados, y eso dificultaría la gobernabilidad. Cristo, en cambio, podría abrir puentes con la oposición, pero a costa de decepcionar a la base más radical del petrismo. Es un juego de ajedrez político, sin duda, donde cada movimiento tiene consecuencias. Y no olvidemos el factor tiempo. Con la ley de garantías acercándose, la ventana de oportunidad para aprobar reformas claves se está cerrando rápidamente. Para quienes no estén familiarizados con la política colombiana, esta ley limita la capacidad del gobierno para hacer cambios importantes en los meses previos a las elecciones. Exactamente. La incertidumbre política ya está afectando la economía. La inversión extranjera se resiente y la capacidad del gobierno para controlar la inflación y generar empleo se ve comprometida. La pregunta es si este reajuste de gabinete será suficiente para calmar a los mercados y restablecer la confianza, o si por el contrario profundizará la incertidumbre. Y no podemos ignorar el impacto en las relaciones internacionales. Petro ha sido una voz crítica del intervencionismo estadounidense en la región, buscando un enfoque más multilateral. Su postura le ha valido elogios y críticas a partes iguales, pero esa crisis interna podría debilitar su posición en temas como la crisis migratoria venezolana
o la lucha contra el cambio climático, donde su liderazgo regional es crucial. Justamente, si se percibe a Petro como un líder debilitado, su capacidad para impulsar sus agendas en el escenario internacional se ve afectada. En resumen, esta reestructuración del gabinete es una apuesta de alto riesgo para Petro, con implicaciones que van mucho más allá de la política interna. Y mientras esperamos a ver cómo se configura el nuevo equipo de gobierno, la gran pregunta es, ¿saldrá Petro fortalecido de esta crisis o por el contrario su proyecto político se verá debilitado? En la última parte de nuestra inversión, analizaremos las reacciones de la sociedad colombiana ante este terremoto político. Desde las encuestas hasta la opinión de expertos, exploraremos cómo esta crisis está resonando en las calles y en los hogares. No se lo pierdan. En esta última parte de nuestra inmersión, nos vamos a sumergir en el corazón de la sociedad colombiana, para analizar cómo se está percibiendo esta reestructuración del gabinete. Más allá de las especulaciones políticas y los análisis económicos, lo crucial es entender cómo esta crisis impacta la vida cotidiana de la gente. Para ello, hemos revisado diversas fuentes, encuestas, editoriales, opiniones de expertos, buscando un pulso real de la situación. Claro, ¿y qué encontramos? Un panorama complejo, una mezcla de incertidumbre, esperanza, crítica, expectativa. Interesante. Las encuestas, por ejemplo, muestran una caída en la popularidad de Petro. Su gestión se percibe como errática y esta crisis ha generado dudas sobre su capacidad de gobernar. La gente se pregunta si realmente puede cumplir sus promesas. Ya veo, ¿y en la prensa qué dicen? En los editoriales de los principales periódicos también se observa una crítica generalizada a la forma en que Petro ha manejado la situación. Se habla de improvisación, de falta de liderazgo, de ceder ante las presiones internas. Pero todos son críticos. No todos. También hay voces que defienden la decisión de Petro, viéndola como una muestra de audacia, de un líder que no teme tomar decisiones difíciles para impulsar su agenda de cambio. Dos visiones contrapuestas. Y entre la gente de a pie, ¿qué se escucha? Entre la gente de a pie encontramos una diversidad de opiniones. Algunos se sienten decepcionados, frustrados por la falta de resultados concretos del gobierno. Pues comprensible. Otros, sin embargo, mantienen la esperanza. Confían en que esta crisis sea una oportunidad para corregir el rumbo, para enderezar el barco y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para Colombia. Optimismo frente a la adversidad. Exacto. Y no podemos olvidar a los sectores más vulnerables, aquellos que más necesitan que las políticas del gobierno se traduzcan en mejoras tangibles en sus vidas. Para ellos, esta crisis genera aún más incertidumbre, más preocupación. Claro, porque sus necesidades son más urgentes. La posibilidad de que las reformas se diluyan o se retrasen aumenta su sensación de desamparo, su vulnerabilidad ante un sistema que muchas veces les ha fallado. Una situación realmente compleja. Sin duda, esta crisis ha puesto al descubierto las profundas divisiones que existen en la sociedad colombiana. Un país que busca su camino entre la esperanza del cambio y el temor a lo desconocido. ¿Y qué podemos esperar? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? La forma en que Petro gestione esta situación será determinante no solo para su futuro político, sino para el futuro de todo un país. ¿Logrará unificar a una nación dividida? ¿O esta crisis agudizará aún más las diferencias? Preguntas que solo el tiempo responderá. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí analizando, debatiendo, tratando de comprender este complejo escenario. Nos invitamos a que también se sumen a la conversación. ¿Qué opinan de esta crisis? ¿Qué esperan del nuevo gabinete? Compartan sus reflexiones con nosotros. Y para quienes deseen profundizar aún más en la política colombiana, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre los temas más relevantes de la actualidad. Denle un me gusta y suscríbanse para no perderse ningún episodio. Excelente recomendación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión. Esperamos que les haya resultado interesante y los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.